Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Yo rogarle si puede abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Quiero tomar continuidad al tema que iniciamos entregando en el primer servicio. Y definitivamente, amado hermano, creo que hay cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de considerar y debemos de tener constantemente presentes en nuestra forma de vida. Apocalipsis 3, 5 dice la Biblia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entendimos, amado hermano, que cuando nosotros venimos delante de Dios, dice la Biblia que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Comprendimos que ese traslado dimensional de la oscuridad a la luz es algo más o menos similar como lo que describe el Salmo 23:2, donde de una vida fluctuante, de una vida difícil, muchas veces dura en ciertos momentos, en algunos procesos de formación, somos llevados de esas tinieblas del mundo a la luz admirable en Cristo Jesús. Es decir, el Salmo declara que cuando somos trasladados, el Señor nos lleva a verdes pastos y nos provoca ese descanso. Dice la Biblia en el Salmo, mire, en lugares de verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. Entonces, ese traslado dimensional de las tinieblas a la luz admirable es un tiempo de reposo. Es un tiempo donde el Señor nos brinda, amado hermano, esa bendición de poder entrar en una dimensión diferente, en una dimensión de descanso. Pero tenemos que entender, amado hermano, que el mantenernos en esa dimensión requiere esfuerzo. La palabra salvación, entendimos que en el original griego es la palabra sotería, o no es sotería porque no tiene tilde. Y la salvación tiene diferentes significados. En la concordancia Strong nos muestra a nosotros esa palabra salvación, esa palabra sotería en griego, significa varias cosas. Esa palabra significa rescate. La palabra salvación en griego significa rescate, significa poner a salvo, significa liberación, significa, amado hermano, preservación, y significa seguridad. Todo eso es lo que brinda la salvación a aquellos que confesamos el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Pudimos entender también en el primer servicio, amado hermano, que dice la Biblia que para que tú y yo pudiésemos adquirir esa dádiva, ese regalo perfecto, el Cristo de la gloria pagó un precio en la cruz del Calvario. De hecho, la Biblia nos describe 7 momentos en los cuales la sangre del Cordero fue derramada. Y usted recordará que el número 7 habla acerca de formación. Entonces, de alguna manera, los hijos de Dios debemos de ser formados en esos diferentes bautismos en la sangre del Cordero. Esos nos dan dimensiones y capacidades diferentes en el espíritu para poder enfrentar diferentes batallas. Es decir, el proceso del perfeccionamiento a través de la sangre del Cordero no fue únicamente con la sangre derramada en la cruz. Hubo otros 6 eventos adicionales
al de la cruz del Calvario, donde hubo derramamiento y remisión de ciertas áreas específicas. Pero no es el tema de hoy. Entonces, esa salvación, la cual declara la Biblia que no es por obras, para que nadie se gloríe, también declara la palabra que fue dada a nosotros a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Quiere decir que el Cordero de Dios pagó un precio. Eso pudimos entender. Pagó un precio de sangre para que esa salvación, amado hermano, para que esa estabilidad, para que ese rescate, para que usted fuera puesto a salvo, para que tú y yo fuéramos liberados, preservados y pudiésemos obtener esa seguridad a través de la sangre del Cordero de Dios. Aunque comprendemos claramente que ese precio tenía que ser pagado por Cristo, no había más quien pudiese dar, amado hermano, esa dádiva de la vida eterna. Por eso la Biblia dice: tanto amó Dios que dio a su Hijo, para que a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros pudiésemos obtener vida, dice la Biblia, y vida en abundancia. Ahora, es importante entender como hijos de Dios que la salvación tiene precios que tienen que ser pagados. El precio de sangre, ese es un precio que solamente alguien lo podía pagar. No hay más. Por favor, necesito que le pongan mucha atención a lo que le estoy enseñando en esta mañana, porque no quiero que vaya a salir confundido de esta parte. El precio de sangre es pagado únicamente por el Cordero de Dios para remisión de pecados. Usted conoce y entiende que antiguo testamentariamente era degollado un cordero, y la sangre que era derramada, dice la Biblia que cubría, tapaba el pecado. Pero en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, declara la palabra que en la sangre del Cordero nuestros pecados son lavados. Ya no son cubiertos, son lavados. Ok, cuando entendemos eso, tenemos que comprender que existen otros precios, otros derechos, por así llamarlo. Por favor, quiero ser claro: el precio de la salvación ya fue pagado por Cristo Jesús en la cruz. No estoy hablando nada que vaya contrario a eso, pero he encontrado en la Biblia que hay otros precios o costos, por así llamarlo, que deben de ser cancelados y deben de ser pagados para que esa salvación, amado hermano, permanezca en nosotros como hijos de Dios. Por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 9, esto ya lo enseñé en el primer servicio. Dice la Biblia, Hebreos 5:9: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. Pero si usted lee allí, hay una palabra que sirve para concatenar y para unir dos sentidos. Vino a ser fuente, esta es versión Las Américas, por si lee un poquito diferente su Biblia, esta es la versión Las Américas. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente, está hablando de Cristo Jesús, de eterna salvación para todos los que obedecen. Entonces pudimos entender que aunque la salvación es una dádiva, es un regalo inmerecido, también hay un precio que como nosotros, hijos de Dios, debemos de pagar, que no es precio de sangre, por favor, pero sí dice la Biblia, basado en el libro de Hebreos, que la salvación es para un segmento de personas que tienen la capacidad de la obediencia. Note que dice la Biblia: vino a ser fuente de eterna salvación para todos. ¿Qué dice ahí? Para los que obedecen.
Entonces ahora hay otro precio adicional que no es precio de sangre, porque el precio de sangre ninguno lo podía pagar, solo el Cordero perfecto de Dios. Pero adicionalmente de haber recibido esa dádiva, ese regalo, entendemos a través del libro de Hebreos que esa salvación pertenece a un segmento. Por favor, tome nota. Dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, a los que le reciben y a los que en él creen, les es dada la potestad de ser hechos hijos. Entonces, cuando nosotros recibimos la dádiva de la salvación, hermanos, la obra redentora en Cristo está realizada. Pero para permanecer en esa obra redentora hay precios adicionales que hay que pagar. Por eso dice el libro de Hebreos que esa grande dádiva de salvación, mire, es una fuente eterna, pero para los que obedecen. Entonces hay un segundo precio que pagar para que esa salvación yo la logre retener. Ya fue dada, ya fue regalada, yo la tengo, pero necesito retenerla. Porque si no la retengo, amado hermano, evidentemente Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 dice: cuida que tu nombre no sea borrado. Quiere decir que hay peligro de que le apliquen borrador al libro de la vida y que tu nombre pueda ser susceptible de ser borrado. Entonces yo entendí a través del libro de Hebreos que una de las maneras a través de la cual mi nombre puede ser borrado del libro de la vida, basado en el libro de Hebreos, es desobediencia. Entonces sí hay un precio que pagar para retener, guardar, mantener, sostener y tener conmigo esa salvación tan grande que ya fue obtenida a través de un precio de pago de sangre que yo no podía hacer. Pero una vez la tengo la responsabilidad de retener esa salvación. Porque si no la retengo, se puede llevar a cabo lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, que mi nombre sea borrado. ¿Qué provoca bíblicamente que mi nombre pueda ser borrado del libro de la vida? Dice el libro de Hebreos que es fuente de salvación eterna para los obedientes. Quiere decir que en la desobediencia la salvación se retira. Para aquellos hermanos que preguntan: pastor, ¿se pierde la salvación? Porque usted sabe que hay una disyuntiva muy grande a nivel doctrinal. Pero yo lo que he podido entender, que si mi nombre se puede borrar del libro de la vida, quiere decir que yo tengo una responsabilidad de resguardar esa salvación tan grande, la cual Cristo Jesús pagó a precio de sangre, pero que yo debo de pagar el precio de la retención de esa salvación. ¿Cómo? Siendo una fuente de salvación eterna para los que obedecen. Quiere decir que para que esa salvación permanezca en mí, debo de ejercitar la obediencia. Por eso es que yo podría decir, basado en el libro de Hebreos, los que no obedecen la palabra de Dios, los que no se mantienen y se sostienen en el mitzvah, en el dabar de Dios, amado hermano, pueden en determinado momento alejar esa salvación de su vida. Entonces nuestra responsabilidad es retener la salvación, y sí hay precio que pagar en esa salvación, y se llama obediencia. Por eso la Biblia dice: obediencia, no sacrificio. Avanzando en esa línea, pudimos entender también en el libro de Hebreos que la salvación es para otro grupo. Note que aquí hermano, ¿cómo le pudiera decir? La salvación es para todos, porque dice la Biblia que Él dio su vida por amor. ¿A cuántos? A muchos. Quiere decir que la salvación era para todos aquellos que de alguna manera no habíamos conocido del nombre del Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, la falta de obediencia puede provocar que tu salvación se aparte. Entonces tenemos que tener cuidado, amado hermano, porque allá afuera hay gente que te va a decir: la salvación no la pierdas. A casa, carros, sueldos, puntos, todo lo puedes perder, pero la salvación no. Y eso es delicado,
porque tendríamos que borrar Apocalipsis 3:5. Entonces, he logrado entender que sí hay otro precio adicional, o hay precios adicionales que hay que pagar para que esa salvación tan grande, esa dádiva tan grande, tenga efectividad sobre nuestras vidas. Y son los precios de la retención de la salvación. ¿Cuáles son esos precios? Obediencia, Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Otra vez aparecen los muchos los llamados, pocos los escogidos, aún en menor número la cantidad de fieles. Aquí está hablando de gente de atrio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación, ojo por favor, para salvación de los que ansiosamente, quiere decir que la salvación también es para otro grupo que lo espera ansiosamente. Eso me deja entender que si yo no creo en la segunda venida del Cristo de la gloria, ni espero su venida ansiosamente, amado hermano, esa salvación puede ser retirada. Por favor, lo que le estoy diciendo es difícil, porque mucha gente dice la salvación no se pierde y es una dádiva y es un regalo. Sí, una dádiva y un regalo de algo que yo no podía pagar, amado hermano, pero que tengo que cuidar. Porque si no cuido esa dádiva tan grande que es la salvación, corro peligro de ser desechado y de que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Entonces yo entendí que los que obedecen retienen la salvación, los que esperan ansiosamente retienen la salvación. Quiere decir que no obedecer la palabra de Dios o moverse en la dimensión de la obediencia en todo puede provocar de alguna manera que tu salvación sea perdida. Por eso usted y yo no tenemos ninguna garantía estando entre la casa del Señor. Si nuestra relación no es correcta con Él, de nada te sirve venirte a sentar todos los domingos si cuando regresas a tu casa no llevas absolutamente nada en forma de vivencia del evangelio que cada día compartimos dentro de la casa del Señor. La idea es venir y traer pan y llevar a la casa para comer. Entonces sí hay un precio adicional que pagar, que no es precio de sangre, pero que ese es un precio que yo tengo que pagar para que esa salvación la logre retener. Dice la Biblia, mire, en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, que hay precios que pagar, costos que pagar para la salvación. Aunque la salvación es gratuita y no es por obras, sí hay ciertos precios que hay que pagar. Dice la Biblia que la salvación, mire, 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza es conforme a la voluntad que Dios produce, un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Quiere decir que hay un precio para esa salvación. Ojo, no el precio de sangre. Ese precio de sangre ya fue pagado por Cristo Jesús. Pero para que mire pues, a lo suyo vino y los suyos, perdónenme, ¿esa salvación era para los suyos? Sí. ¿Fue para los suyos? No. Era, pero no fue. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, aunque la salvación era para ellos, al no haber recibido al Cristo de la gloria, esa salvación, amado hermano, en ellos no tuvo eficacia. ¿Por qué? Porque no se pagó un precio que declara 1 de Corintios que hay que pagar, y eso se llama precio de arrepentimiento. Quiere decir que aunque la salvación es para todos, solamente los que se arrepienten en su corazón tienen la eficacia de la salvación vivida en su vida. Quiere decir que si nosotros estamos dentro de la iglesia, pero en nuestra vida no opera el arrepentimiento, esa salvación no tiene eficacia sobre ti. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la salvación es para los obedientes. Mucha iglesia piensa, amado hermano, y mucha iglesia dice: ven, Señor Jesús. Toda la iglesia está diciendo: ven. La iglesia sabe de la inminente venida del Cristo.
pero sin arrepentimiento, amado hermano, esa salvación no tiene acción. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la mujer que fue encontrada en el acto mismo? Vete, le dijo, y no lo hagas más. ¿Qué es lo que estaba sembrando en el corazón de esta mujer? Arrepentimiento. Quiere decir que tú y yo sí tenemos precios que pagar por esa salvación. Ojo, no precio de sangre. Quiero ser bien claro, porque esto podría dejar la debacle. Entonces, hermano, entonces quiere decir que la sangre del cordero no fue suficiente. Sí, para salvarte. Pero esa salvación va a tener eficacia en ti cuando tú y yo aprendamos a ser obedientes, cuando aprendamos a arrepentirnos y cuando aprendamos a esperar ansiosamente. Porque esa es otra cosa, no es nada más de esperar al cordero. Hay que esperarlo. Búscame qué quiere decir esa palabra ansiosamente, por favor, en ese contexto. ¿Tú la tienes ahí? Ok, ¿qué quiere decir? La palabra ansia dice que significa anhelo intenso. O sea, usted anhela intensamente que su amado Señor venga, porque dice la Biblia que la salvación es para los que le esperan ansiosamente. Porque los que no le esperan están negando ansiosamente. Mire, hermano, yo no sé cuando usted iba a visitar a su esposa, cuando era su novia, hermano, eran las 5 de la mañana y usted tenía que estar a las 10 trayéndola para ir al cine, y usted desde las 5 estaba así, mire, 5 y 5, 5 y 7, 5 y 10, 5 y 12. ¿A qué hora la miro? Hay que aprender a esperar, porque dice la Biblia que la salvación no es para todos, es para, mire, es para los que se arrepienten. Quiere decir que si no hay arrepentimiento, no me la puedo yo adjudicar. Es para los que esperan su venida ansiosamente. Quiere decir que si yo no espero su venida ansiosamente, me voy separando y me voy excluyendo de la dimensión de la salvación. Mucha gente dice: no, Cristo pagó el precio, gloria a Dios, suficiente. Ok, gloria a Dios, sí, el precio de sangre solo Él lo podía pagar. Pero para que esa salvación tenga efectividad, 2 Corintios 7:10 dice que la salvación es para los que tienen arrepentimiento. Quiere decir que aunque el Cristo de la gloria haya pagado precio de sangre en la cruz, si no hay arrepentimiento en tu corazón, esa salvación no tiene efectividad. Quiere decir que el precio de la salvación que yo debo de pagar se llama arrepentimiento. Está cardíaco, hermano. ¿Sabe por qué es importante entender eso? Porque hay gente hoy en las iglesias que dice: yo ya recibí a Jesús, yo ya soy salvo, suficiente. Amado hermano, la eficacia de esa salvación pierde efectividad cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay sujeción, cuando no se espera la venida del Señor, como dice la Biblia, ardientemente. Entonces, aunque el precio ya fue pagado, se lo adjudican, amado hermano, a aquellos que están dispuestos a pagar un precio. No precio de sangre, sino que precio de arrepentimiento. Eso quiere decir que hay que dejar la vana manera, hay que cambiarle el sentido muchas veces a lo que estamos haciendo. Quiere decir que la salvación sí tiene un precio y se llama arrepentimiento. Ese ya lo pago yo, porque el de sangre lo pagó el cordero. Quiere decir que si no nos arrepentimos, si no hay shuv, si no hay metanoao en mi vida, aunque la salvación es una dádiva tan grande, no tiene eficacia en mí. Porque dice en la Biblia que la salvación es para los que se arrepienten. Mire lo que le voy a decir en esta. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Hermano, esto nos obliga a algo: a cuidar la salvación, a resguardarla, a sostenerla, a adherirnos a ella, a mantenerla junto. Dice la Biblia, Primera de Timoteo capítulo 4
Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Mire, hermano, porque es importante la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para todos los que te escuchan. Esa palabra enseñanza es doctrina. Quiere decir que también hay un precio que tengo que pagar. Y es que la salvación es para los que conocen la enseñanza de la salvación, es decir, la doctrina de la salvación. Pues hay que tener mucho cuidado. El ministerio donde tú te decidas congregar tiene que ser un ministerio que tenga sólida la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque perseverando ¿en qué? En la enseñanza. Cuando perseveres en el adoctrinamiento, cuando tú perseveres en la enseñanza, estás asegurando tu salvación. Quiere decir que la salvación se asegura, se retiene, se sostiene. ¿Cómo? ¿Cómo acrecentas tu fe? El Señor decía: hoy envío una doble porción de fe. Gloria a Dios. Pero también ¿cómo ejercito y acreciento mi fe? Porque en la medida que acreciento mi fe, hermano, me estoy consolidando en la salvación. Por eso dice la Biblia, mire, persevera en estas cosas. ¿Cuáles? Doctrina. Mire, por cierto, estás adoctrinado. ¿Ya recibiste tu doctrina básica en la casa? Doctrina 1. ¿Ya recibiste doctrina 2? Tenemos 3. Doctrina 3. ¿Ya recibiste doctrina intermedia 1? ¿Ya recibiste doctrina intermedia 2? Son 5 módulos de doctrina que por lo menos nos cimientan lo básico. Son 12 temas promedio por doctrina. 1, 2, 3. Zapatos al son 3 doctrinas, 2 intermedias, son 5. Tenemos avanzada. Esa todavía no le hemos dicho ya. 5 doctrinas por 2 son 60 temas. Consolidan su fe y su salvación. O sea que no es nada más de recibir. Ya recibí al Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu salvación. Va a ser feria. Póngale pausa. Eso no lo pagó usted. Eso lo pagó el Cordero. Pero para mantener esa fe, mire, es más, usted sabe que en la salvación se crece. La salvación te la entregan en un nivel y es tu responsabilidad crecer tu nivel de salvación. Ahorita te lo voy a enseñar con la Biblia para que no te me quedes viendo que está hablando. Quiere decir que otro precio a pagar por la salvación, por retenerla, por mantenerla, por sostenerla, por aferrarme a ella, se llama adoctrinamiento. Por eso dice la Biblia: persevera en estas cosas. ¿Cuáles cosas? El adoctrinamiento. Porque si perseveras en la sana doctrina, vas a asegurar tu salvación. O sea que hay una manera de asegurar la salvación. ¿Cuándo se asegura algo? ¿Cuándo se asegura algo, hermano? Cuando no está asegurado, cuando no está fijo, cuando no está sostenible. Entonces eso quiere decir que muchas personas, por falta de este entendimiento, pueden perder su salvación sin ni siquiera saberlo. Que dice la Biblia que la salvación es para los obedientes. Eso querría decir que si en mi vida yo permito operar la desobediencia en cualquier ramo, desobediente a mis padres, desobediente a mi marido, desobediente a mi mamá, desobediente a mi jefe, desobediente al pastor. Una vez la desobediencia opera, amado hermano, estás corriendo el peligro de que tu salvación se extravía. Mire qué delicado.
Y la iglesia entera, la de atrio, la del lugar santo y la del lugar santísimo, dice: ven Señor Jesús. Hermano, a veces no sabemos lo que pedimos. ¿Cuántos anhelamos retener esa salvación tan grande? Arrepentimiento y sana doctrina, dos bases primarias. Número 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Otro precio a pagar por esa dádiva tan grande de salvación que Jesús me regaló y te regaló a ti también, pero que es tu responsabilidad retenerla. Segunda de Tesalonicenses 2:13, versión Las Américas. Usted sabe que esa versión me gusta. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Quiere decir que hay otras dos dimensiones de precios a pagar por la salvación, Pastor Julio, que es una dádiva, pero el precio de la retención, ese ya es tuyo y mío pagarlo. Son otros precios. Y dice acá, mire, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Pero esa salvación llegó mediante algo, y esa salvación llegó por el Espíritu y por la fe. Ahora entiendo por qué el Señor esta mañana nos depositó una doble porción de fe. Quiere decir que la fe sostiene tu salvación. Por eso dice la Biblia que sin fe, ¿me entiende? Hermano, esto es delicado. Mucha gente piensa que solo por haber recibido la salvación ya está hecho, y gloria a Dios, sí, ese precio ya fue pagado. Pero que esa salvación se sostenga en mi vida requiere que constantemente esté pagando diferentes precios para que esa salvación se mantenga y se sostenga en mi vida. ¿Y qué pasa, pastor, si soy desobediente? ¿Qué pasa si no espero ansiosamente la venida del Señor? ¿Qué pasa? Mire, mediante la santificación por el Espíritu. Quiere decir que otro de los precios a pagar por la salvación, de los que a ti y a mí me corresponde pagar, se llama santificación. Si no hay santificación, la salvación no tiene acción en tu vida, Lepe. Por eso entendemos: cuida que tu nombre. ¿Y de qué tengo que cuidar, hermano pastor? Bueno, aquí ya llevamos varias: santificación, sana doctrina, arrepentimiento, obediencia, esperar en Él y a Él, esperar ansiosamente. La salvación es gratuita en el precio de sangre, pero tú y yo también tenemos que resguardarla. ¿A través de qué? Romanos capítulo 10 versículo 10 dice: mire, ¿cómo retengo esa salvación? Costo de la salvación, pregunto: ¿acaso cuando usted llegó o vino a la iglesia no se le lanzó una pregunta y se le dijo: ¿quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Y usted qué dijo? Quiero recibir al Señor Jesús en mi vida. Quiere decir que usted pagó un precio cuando recibió al Señor en su vida, y fue el precio de la confesión. Porque aquel que no confiesa que Jesucristo es Señor, hermano, no va de regreso a la casa del Padre. Quiere decir que sí hubo un precio que tú pagaste: haber confesado su nombre. Ese es un precio que tú pagas. Mire, ese precio acá con nosotros tal vez nos suene muy caro, pero confiese al Señor Jesús en Medio Oriente y a ver cómo le va. Espérese que los musulmanes se desperdiguen así como se están desperdigando por todos lados.
confesar que Jesucristo es Señor y es Salvador te puede costar la cabeza. Va a llevar un momento donde te va a costar tu propia cabeza. Después de nada más que el Islam se expanda sobre esta parte donde no tiene mucho radio de acción, porque en Oriente es una de las religiones más potentes. Entonces, confesar a Jesucristo y confesar que Jesús es mi Señor, aquí es fácil, pero hay lugares donde es cardíaco, amado hermano. Reciben nuestra religión, el Islam, no, yo, Jesús, ¿estás seguro? Porque te voy a quitar la cabeza. Jesús, te lo advertí. ¡Guas! Ese es precio de salvación. Confesar el nombre de Jesús y confesar que Jesús es tu Señor. Ahorita tal vez no te parezca un precio caro de pagar, pero a los hermanos que viven en Oriente, no en Zacapa, no, Medio Oriente, aunque también ir a hablar cosas a esas tierras cálidas, ¿verdad? Jalapa, ay, hermano. Una vez me recuerdo que fuimos a establecer una iglesia a Jalapa. Y ahí íbamos siempre los domingos en la tarde. Había un grupo como de 30, 40 hermanos y todos jugábamos para los diferentes lugares donde Dios nos ha permitido establecer obra. Y un día se fue conmigo Pablo, mi hijo. Pablo me ha costado y me sigue costando, ¿verdad? Pero clamo a la misericordia de Dios. Y esa vez se fue con nosotros. Yo no sé si alguno de ustedes se recuerda de esa pasada, tal vez sí. Y en eso se preparó el local, las bocinas, las sillas. Entonces, antes de que empezara el servicio, alguien dijo: vamos a tomarnos una agüita, ¿verdad? Y salió el montón de patojos. Pero usted sabe que hay patojos que son brincones, ¿va? Y a este pobre le ha ido así, porque es brincón, ¿verdad? Que el Señor apacigue su alma. Y salió con la hija de una hermana que se estaba estableciendo allá de pastora. Y vamos a tomarnos un agua, vamos. Y se fueron, ¿verdad? Pero como son brincones, allá no mire usted mal a alguien, hermano. Así de que, ¿qué me miras? ¿Te gusto? ¿Te debo algo? Y salieron a comprar unas sus aguas, hermano. Iban pasando a la par de una tienda y no sé a quién volteó a ver así. Pablo, ¿va? Ay, hermano. Amontonado lo tenían en un portón. Por andar hablando cosas que uno no debe. Solo así hizo el otro, mire, y salieron como otros 30. Que si no lo va a traer Juanita, tal vez a ella lo hubiera tenido que ir a traer, hermano. Tremendo carácter. Entonces hay precios que hay que pagar por la salvación. Corrijo, no es precio de sangre, de cordero, esa ya la pagó Cristo. Pero para que la salvación se retenga y sea eficaz, hay que aprender a confesar con la boca que Jesucristo. Nadie obtuvo la salvación si no pagó un precio de confesión. No ha recibido ¿habrá alguien acá que desee recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador? Y se para a alguien, sí, está pagando un precio. ¿Cuál es el precio? Confiese con sus labios que Jesucristo es su Señor. Esos son los precios a los que yo me refiero. Primera de Pedro 1:18. Este es el precio del que le hablaba a usted, que este no lo podemos pagar ni usted ni yo, según el apóstol Pedro. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, mire, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. Ese es precio de sangre. Ese no lo podemos pagar ninguno de nosotros. Ese precio
lo pagó el Cristo de la gloria, porque fue el único que podía derramar sangre celestial para que todos nuestros pecados fueran lavados y fueran quitados por completo. Entonces Pedro dice que hay un precio que pagar, pero allí nosotros ya no tenemos ninguna acción. Ese es precio de sangre de cordero. Entonces, hermano, la salvación es gratuita, pero mantenerla y sostenerla, esa es tu responsabilidad. No nos podemos acomodar únicamente sabiendo que el Señor Jesús ya pagó precio de sangre. Bendita misericordia de Dios. Pero retener la salvación, mantenerse en esa línea, requiere pagar precios, los cuales si nosotros no pagamos, corremos el peligro de que nuestro nombre, y mire, hermano, qué feo ha de ser, o sea, qué feo habría de ser eso, que usted llegue delante de quien tenga los nombres escritos. Búsqueme por ahí. Bueno, ya me imagino que tal vez ya no van a ser ni libros escritos, sino que Heaven Mac. ¿Cómo te llamas? Y ahí sale usted así, va, cuando está sirviendo el domingo. Quiero ver. Mire, por cierto, todo por el mismo precio. De todo se le ocurre a uno, hermano. Mire, le puedo hacer una pregunta muy delicada, pero me la responde. Extremadamente delicada. ¿Usted tiene memoria fresca del día en el que recibió al Señor Jesús en su corazón y lo confesó con sus labios? O sea, ¿se recuerda del día y la hora? Porque cuando llegue allá arriba, va a ver usted gente que se congregaba, pero nunca recibió a Jesús en su corazón. Por eso yo tengo que hacerle a usted esta pregunta. ¿Usted se recuerda exactamente el día en el que usted dijo: recibo al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador, y sé que no voy de regreso a la casa del Padre si no es a través del Hijo de Dios? ¿Usted se recuerda ese día en que lo recibió? Porque si no se recuerda de ese día, yo le recomendaría que hoy volviera a hacer su oración recibiendo al Señor Jesús. Porque yo no quisiera que un día usted se vaya a presentar delante de quien se tenga que presentar, y cuando le pasen lista le digan: yo era pastor, mire, por cierto, todo por el mismo precio. La vez pasada yo oí hasta un pastor, hermano, pastor, que no había hecho la oración de confesión que predicaba. Si usted no se recuerda del día exacto donde confesó al Señor Jesús, yo le recomendaría que no se corra el riesgo y hoy mismo pasar al altar a hacer su oración de reconciliación o recibiéndole a Él. ¿Por qué? Porque algún día usted va a llegar delante de San Pedro o de quien sea, ¿verdad? Dice que Él tiene las llaves, no sé, va. Y usted va a llegar así: vengo por mi dádiva, vengo por mi regalo, soy salvo, quiero ver, búsqueme. Mire, yo me congregaba en Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer en Guatemala, allá con el pastor Byron. Es cierto. Y eras de los fieles asistentes, ¿verdad? Sí. Te adoctrinaste, sí. Pero mira, no te dijeron que tenías que confesar a Jesús en tu corazón. Aquí dice que te congregaste por 30 años en la iglesia, pero no me aparece reporte de tu oración de confesión. Sí te congregaste 30 años, pero cuando busco en el historial, no existe día donde con tus labios pagaras el precio de la confesión. Por lo tanto, si no confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, no tienes entrada en el reino venidero. Entonces yo le pregunto: ¿se acuerda usted del día y la hora en el que lo recibió? Porque si no se acuerda, corre peligro
que el día que usted se presente delante del Señor y le digan: sí, eras fiel ofrendador, eras fiel diezmador, eras puntual en todos los servicios, pero solamente hay una cosa, solamente tengo una cosa contra ti, que no confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que todo lo demás no sirve de nada, porque el camino de regreso al Padre tiene nombre y se llama Cristo Jesús. ¿Se recuerda el día? Si no se recuerda, le recomendaría que hoy en este altar hiciera su oración de confesión. Ay, pastor, yo me recuerdo que hace como 40 años en una jornada evangelística allá con G. Ávila. Pero ¿está seguro? Yo como que me acuerdo. Esto no es para estar así como que me acuerdo, hermano. O lo confiesa o no lo confiesa. Si lo confiesa, gloria a Dios. Y si no lo confiesa, y sería triste haberse congregado tanto tiempo para que al final le digan a usted: usted no reconoció a Jesús. Pero si yo me conocí, usted se congregó, usted sirvió, usted era director de alabanza, pero aquí no tengo donde usted recibió al Señor Jesús en su corazón, porque hay un precio que se paga por esa salvación y se llama confesión. Si yo con mis labios no confieso, no tengo parte con Él en el reino. O sea que si hay precios que pagar para que esa salvación tenga efectividad, tenga eficacia y eficiencia en nuestras vidas. La iglesia solo dice: ven. Pero cuando acercamos la lupa a esto, amado hermano, tenemos que tomar conciencia, porque la salvación sí tiene precios que tenemos que ir pagando para mantenerla y sostenerla. Allí toma sentido Apocalipsis 3:5. Cuida, cuando te digo lo que dice Apocalipsis, cuida que tu nombre no sea borrado. Cualquiera de las contraponencias a los tópicos que hoy hemos hablado: obediencia, adoctrinamiento, santidad. Usted tiene ahí apuntada la lista. Todo lo que se contraponga a eso puede provocar que su nombre sea quitado del libro de la vida. Yo prefiero pensar, amado hermano, que de alguna manera Dios nos va a enseñar sus verdades. Y una de las cosas que tenemos que tener mucha conciencia nosotros, hermano, es en que no nos vayamos a confiar de que porque asistimos a una iglesia ya tenemos hecha la vida. Porque esa dádiva que Jesús te regaló a ti y me regaló a mí tiene que ser cuidada, tiene que ser resguardada. A eso me refiero, al precio a pagar, no al precio pagado en la cruz por el Cristo de la gloria. De eso ninguno de nosotros podría tener capacidad. Pero sostener la dádiva de la salvación requiere esfuerzo. Y una de las cosas primeras, quisiera molestar al hermano del teclado si me puede ayudar. Una de las cosas primarias: ¿te recuerdas el día en el que confesaste a Jesús como tu Salvador? Si en tus pensamientos no aparece, te quiero recomendar que hoy vengamos delante del altar. Pastor, pero posiblemente sí, y se puede hacer doble. Hermano, mejor seguros que encontrarnos delante de quien nos tengamos que presentar y nos digan: todo el tiempo te congregaste, pero mi nombre nunca lo confesaste. ¿Usted se recuerda cuando dijo: recibo al Señor Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador? Tiene esa escena fresca. ¿Y eso cuándo fue, pues? ¿Eso fue en el 70 o en el 80? G. Ávila, ¿cuándo vino? En el 72. Entonces, no, hermano, para eso no hay que dudar. Es su vida eterna la que está en juego. Póngase de pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Y si hay alguien hoy aquí que no recuerda el día y la hora de su confesión, donde declaró que Jesús es su Señor,
yo le diría: hermano, venga al altar hoy delante de Dios y confiese el señorío de Jesús en su vida. Pastor, yo tengo 10 años congregándome, pero no encuentro el momento. Ven, garantízate, porque el día en el cual te encuentres delante del trono, tú no vas a poder decir no me lo dijeron. Y más vale estar seguros, amado hermano, más vale estar seguros. Solo tienes que presentarte y decirle: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ay, hermano. Y después de eso hay que ir a pagar precio. Precio de santificación, precio de arrepentimiento, precio de confesión. Bueno, todo lo que el Señor hoy nos ha mostrado a la luz de la palabra. Si no tienes esa escena en tu mente, no te recuerdas, o tal vez nunca has hecho esa oración de confesión, yo quiero invitarte a que vengas hoy al altar del Señor. Y si no recuerdas ese momento, hagas tu oración de confesión. Y si hay alguien entre nosotros que nunca antes le haya recibido, levanta tu mano, por favor. Queremos presentarte a ese Señor misericordioso que ha transformado nuestras vidas de una manera extraordinaria. Aleluya. Levanta tu oración ahí. Aún hay tiempo, hermano. Tú que estás viéndome por la televisión, me estás viendo por las redes sociales, ¿te recuerdas el día y la hora en la que confesaste a Jesús? Porque si no lo recuerdas, corres peligro que el día que te presentes delante de quien tengas que presentar cuentas, te diga: sí, aquí estás. 10, 15, 20, 30 años de congregarte, pero no encuentro el día y la hora en la que confesaste que Jesús es tu Señor. Por lo tanto, todo lo demás no tiene peso, porque la única puerta de regreso a la casa del Padre es Cristo Jesús. Solo hay una manera de regresar a la casa del Padre, y es confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no recuerdas ese momento, haz tu oración hoy acá adelante. Garantízate, aférrate de esa salvación. Hermano, no te equivoques al decir que Cristo Jesús pagó precio por la salvación. Únicamente Él hizo lo que tú y yo no podíamos hacer, para que tú y yo hagamos acá lo que tenemos que hacer, y es guardar esa dádiva perfecta del don de la salvación en Cristo Jesús. Levanta tus manos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy esta iglesia entera te confiesa como su Señor y Salvador. Tú eres el Señor de cada. Confiésalo con tus labios. Aunque estés en la silla, dile: Señor, hoy quiero regresar y recordar el día en el que te recibí. Y hoy quiero, Señor, decirte que estoy feliz porque estás en mi vida. Quiero darte las gracias, Jesús, porque pagaste precio de sangre por mi salvación. Hoy me toca a mí pagar un precio para retener ese esfuerzo extraordinariamente grande que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Hoy confieso que tú eres mi Señor y Salvador. Dilo ahí donde estás, hermano, o tú que estás allá en las redes. Si no recuerdas el día y la hora, haz tu oración de confesión una vez más. Más vale estar seguros que agarrar ese viaje hacia la eternidad con la incertidumbre si la llave de acceso al reino la obtuve a través de la confesión del nombre de Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Así que, Padre, hoy en el nombre de Jesús, declara con tus labios: Jesús, eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Salvador. Hoy declaro que no voy de regreso a la casa si no es a través de ti, por lo cual decido recibirte. Hoy decido, Señor, confirmar una vez más que tú eres mi Señor y Salvador, y que por ti, Señor, yo tengo acceso a tantas bendiciones cuando yo declare que Jesucristo es mi Señor.
Si tú no te acuerdas, tú que me ves por la televisión, si no te acuerdas del día y la hora, no corras el riesgo. Vuelve a confesarlo ahorita, en estos momentos que estás escuchando este mensaje, y declara que Jesús es tu Señor, para que en el día y la hora que estés delante de Él, hermano, no te vaya a salir la sorpresa, porque hay mucha gente que hace las cosas por costumbre. Nuestros hijos empiezan a asistir a la iglesia por costumbre. Llega el momento en el cual dicen: me quiero bautizar. Llega el momento en el que ellos confiesan con sus propios labios a Jesucristo el Señor. Así que en el nombre de Jesús, hoy tenemos precio que pagar. Obediencia, santidad, anhelar fervientemente la venida del Señor, arrepentimiento. Hermano, garantízate de estar pagando ese precio constantemente. Ya el Señor Jesús hizo lo que tú y yo no podíamos. Ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que sí podemos. Así que en el nombre de Jesús, hoy declaramos, amado Rey, que tú eres Señor de nuestras vidas, mi Dios. Señor, te declaramos Rey, te declaramos nuestro Salvador. Declaramos, Jesús, que tú eres nuestro camino, verdad y vida. Y declaro, Señor, que nadie va de regreso si no es a través de ti, Jesús. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.